¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Dios, siendo todopoderoso, no ha destruido todavía a Satanás ni a los ángeles caídos? Si Él es soberano, santo y justo, ¿por qué el mal sigue avanzando, causando dolor, engaños y sufrimiento en la tierra? Esta es una de las preguntas más profundas de la fe cristiana. Y hoy vamos a entrar en ese misterio para descubrir una verdad que puede transformar la manera en que ves el silencio de Dios. Antes de seguir, detente un momento. Si tú también te has hecho esta pregunta alguna vez, escribe en los comentarios: Dios tiene el control, y únete a esta reflexión, porque lo que vas a escuchar no es solo teología, es revelación sobre el plan eterno. Si crees que la palabra de Dios sigue transformando vidas, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Así este mensaje llegará a muchos más que hoy necesitan esperanza. Hubo un tiempo en que los cielos vibraban en absoluta armonía. Ninguna sombra existía. Todo era luz, todo era pureza. Y en medio de esa perfección, Dios creó a un ser que brillaba con una gloria especial: Lucifer, el portador de luz. No era un ángel cualquiera, era un querubín protector, adornado con piedras preciosas, lleno de sabiduría, belleza y propósito. Su voz sonaba como melodía pura, su presencia despertaba adoración en cada rincón celestial. Lucifer había sido creado para reflejar la gloria de Dios, no para quedarse con ella. Era como un espejo que debía proyectar la luz del Creador. Pero algo sucedió, un pensamiento, un susurro en lo profundo de su ser. ¿Y si esta gloria fuera mía? ¿Y si yo pudiera ser semejante al Altísimo? Esa chispa de orgullo encendió la rebelión más grande de la eternidad. Al principio, nada cambió en apariencia. Lucifer seguía junto al trono, cantando y extendiendo sus alas sobre la gloria divina. Nadie lo acusaba, porque el cielo no conocía la sospecha. Pero dentro de él, la semilla del orgullo comenzó a crecer. Dejó de reflejar la luz hacia Dios y empezó a curvarla hacia sí mismo. Lo que antes era adoración pura, ahora se transformaba en ambición. La Escritura, en el libro de Ezequiel, lo resume con una frase poderosa: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y esa maldad no vino de fuera, brotó de su propio corazón. Lucifer dejó de desear exaltar a Dios y comenzó a desear ser exaltado él mismo. Y así, el cielo, que nunca había conocido la división, fue testigo de la primera rebelión. Lo que comenzó como un susurro en el corazón de Lucifer, pronto se transformó en una ambición abierta. Ya no se conformaba con reflejar la gloria del Creador, ahora deseaba recibirla. Lo que antes había sido gratitud se convirtió en envidia. El incienso de la adoración que debía ascender al trono de Dios empezó a parecerle deseable para sí mismo. Pero Lucifer no se levantó solo. Como una voz persuasiva en los corredores invisibles del cielo, comenzó a sembrar dudas en otros ángeles. No lo hizo con gritos ni amenazas, sino con preguntas suaves, con promesas sutiles, con insinuaciones disfrazadas de sabiduría. Y poco a poco, una tercera parte de las huestes celestiales empezó a escuchar su voz. El cielo, que siempre había cantado en unidad, ahora vibraba con una nota disonante. El orgullo oculto se convirtió en una declaración abierta: subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Isaías 14:13-14. Con esas palabras, Lucifer dejó de ser adorador para proclamarse Dios. El cielo entero fue testigo de la rebelión, pero en el trono no hubo titubeo ni negociación. El Creador no bajó la espada, porque en su naturaleza no hay violencia apresurada. En cambio, levantó a su general, el arcángel Miguel, acompañado de los ángeles fieles. El cielo se transformó en un campo de batalla, no de sangre, sino de gloria. Era la lealtad contra la ambición, la obediencia contra la rebelión.
Lucifer no fue destruido en aquel instante, fue expulsado, su luz se oscureció, su nombre fue cambiado. Ya no sería el portador de luz, ahora sería conocido como Satanás, el adversario. Lo que comenzó como un pensamiento silencioso terminó en un grito que resonó en la tierra. Los ángeles que lo siguieron tampoco fueron aniquilados, sino arrojados con él. Figuras que una vez habían brillado con gloria, ahora eran exiliados espirituales. La armonía celestial se quebró, y desde entonces el universo conoció el conflicto. La batalla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. El silencio del cielo se rompió. Ángeles que alguna vez habían cantado en perfecta unidad, ahora estaban divididos. Unos permanecieron fieles al trono eterno, mientras otros se dejaron seducir por las promesas vacías de Lucifer. No eran demonios todavía, seguían siendo seres de luz, pero una luz torcida, como estrellas que se apagan lentamente. En ese instante, el cielo no fue escenario de un combate físico, sino espiritual. La fidelidad ardía como fuego en los que seguían al Altísimo, mientras la ambición contaminaba a quienes habían caído en el engaño. La armonía celestial ya no era pura. El universo entero contuvo la respiración ante lo inevitable, la rebelión abierta. Entonces Miguel, el príncipe del ejército celestial, avanzó. No lo movía la venganza ni el orgullo, sino la lealtad inquebrantable al Creador. Su espada no era de hierro, sino de gloria, un resplandor prestado por el mismo trono. Frente a él, Lucifer se erguía como un rey sin corona, convencido aún de su aparente poder. El choque no fue de acero, sino de esencia. Las huestes fieles brillaban con la luz verdadera, mientras los caídos destellaban con un resplandor falso, condenado a extinguirse. Y cuando la batalla comenzó, el universo entero tembló. No fue un estruendo de truenos, sino un canto roto, una melodía interrumpida, como si la eternidad misma llorara la traición. La derrota de Lucifer fue inmediata e inevitable. No porque careciera de poder, sino porque jamás fue igual al Creador al que osó desafiar. Entonces llegó la sentencia divina, no como un grito, sino como una orden silenciosa que resonó en todo el cielo. ¡Basta! El firmamento se abrió y los rebeldes fueron expulsados. Lucifer cayó, y con él la tercera parte de los ángeles que lo habían seguido. No descendieron como vencedores, sino como exiliados. Figuras que una vez habían tocado la gloria y ahora rozaban la nada. La tierra, aún joven, los recibió en silencio, como un recordatorio eterno de lo que ocurre cuando la criatura desafía al Creador. Lucifer ya no brillaba como antes. Había sido expulsado del cielo, pero no destruido. Cayó a la tierra junto con sus seguidores, no como un monstruo de fuego, sino como espíritu exiliado, consciente de lo que había perdido y lleno de resentimiento. La tierra, todavía joven, se convirtió en su escenario. No era su trono, porque no tenía autoridad legítima, pero sí un campo donde podía sembrar engaño. Lo que más lo atormentaba no era el castigo, sino la memoria. Recordaba cada detalle del cielo, cada nota del canto, cada destello de la gloria divina que había contemplado y perdido. Ese recuerdo se convirtió en su tormento y en su motor, una herida abierta que lo impulsaba a destruir todo lo que reflejara al Creador. Fue entonces cuando Dios formó al ser humano. Del polvo de la tierra modeló una figura y con su aliento invisible le dio vida. El primer latido humano resonó como una campana en el plano espiritual, y Satanás lo escuchó. Comprendió que aquella criatura frágil, hecha de barro, pero sostenida por el soplo divino, era distinta a todo lo creado. El hombre no era como los ángeles, ni como las bestias. Llevaba en sí mismo algo único, la imagen de Dios. Eso encendió en el corazón del caído una furia antigua, porque donde él había sido expulsado, el hombre fue puesto. Donde él había sido despojado de su gloria, el hombre recibió autoridad.
Satanás entendió que no podía destruir lo que Dios había creado, pero sí podía corromperlo. No podía arrancar el aliento divino del hombre, pero podía hablarle al alma, al terreno fértil de la libertad. El Edén no era solo un jardín, era un templo. En su centro estaban dos árboles, el de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. Y justo ahí, en esa frontera de la libertad, el enemigo encontró su oportunidad. No llegó con violencia ni con rugidos, sino con una pregunta disfrazada de revelación. ¿Con que Dios os ha dicho? Fue una semilla de duda sembrada en un corazón inocente. Una mentira sutil, pero suficiente para apartar la mirada de la voz de Dios. Eva escuchó la voz de la serpiente. No fue un rugido, no fue una amenaza, sino una duda disfrazada de sabiduría. Respondió con lógica, no con confianza, y Adán permaneció en silencio. Ese silencio fue suficiente. El fruto fue tomado, mordido, y con él entró algo que nunca había existido antes en el mundo, la conciencia del pecado. No hubo truenos ni fuego cayendo del cielo, solo el peso de algo roto, un vínculo quebrado entre la criatura y el Creador. Satanás no celebró con risas, porque no necesitaba hacerlo. Sabía que su semilla había echado raíces. El Edén ya no era solo un paraíso, ahora era el escenario de la primera fractura entre Dios y el hombre. Desde entonces, el hombre ha vivido entre dos voces, una que llama a la vida y otra que susurra autonomía disfrazada de libertad. No hubo cadenas visibles, no hubo prisiones físicas, pero nació una distancia interior, un vacío en el corazón humano. Muchos han preguntado, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué guardó silencio? Pero ese silencio no fue ausencia, fue misericordia. El Creador no destruyó al hombre en su error, sino que lo cubrió, lo vistió y lo acompañó fuera del jardín. Su silencio no fue indiferencia, fue paciencia, un tiempo concedido para que la historia se desarrollara y para que su plan de redención comenzara. Satanás pensó haber ganado terreno. Creyó que al separar al hombre de Dios había conquistado su mayor victoria. Pero lo que no sabía es que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía preparado un plan mayor. El enemigo no escapaba del control divino, solo cumplía un papel que serviría de evidencia final en el gran juicio. El silencio de Dios era en realidad un escenario. Cada mentira, cada tentación, cada caída sería usada como prueba, no para justificar al adversario, sino para desenmascararlo. Porque el juicio de Dios no es apresurado. No busca solo castigar, sino exponer la mentira, mostrar al universo entero que el mal jamás puede sostenerse. El juicio de Dios no es como el del hombre. No surge de la ira ni del deseo de venganza. En la corte divina, toda sentencia es revelación, un acto público donde la verdad queda expuesta para siempre. Por eso el enemigo aún no ha sido destruido, porque su caída debe ser contemplada por cada ser creado, ángeles y humanos, para que nadie dude jamás del carácter de Dios. El juicio no será un golpe repentino, sino una escena solemne en la que la mentira quedará desnuda ante el universo. Cada criatura será testigo de la diferencia entre el Creador y aquel que intentó usurpar su gloria. Lo que muchos llaman retraso es, en realidad, paciencia divina. El tiempo que corre no es señal de olvido, sino de propósito. En cada día que pasa, el cielo permite que el mal se muestre tal como es, sin disfraces. Satanás puede actuar, pero no fuera de los límites que Dios ha establecido. Es como un actor que interpreta su papel sin comprender que toda la obra conduce a su derrota. La paciencia de Dios no es debilidad, es estrategia. Mientras el enemigo siembra caos, el Señor convierte cada intento en testimonio. Así, cuando llegue la sentencia, nadie podrá alegar ignorancia, porque todos habrán visto lo que significa vivir bajo la sombra del adversario. El día llegará en que la espera terminará.
El Apocalipsis describe un trono blanco, libros abiertos y un juicio final donde ya no habrá apelaciones. Allí el adversario será desenmascarado por completo. No será solo destruido, será exhibido como evidencia eterna de que la rebelión nunca puede sostenerse. En ese momento, el silencio del cielo será seguido por una adoración incontestable, porque la verdad habrá sido revelada y la justicia cumplida. Satanás y sus ángeles caídos serán arrojados al lago de fuego, no como mito, sino como el cierre necesario de la historia del mal. La paciencia de Dios terminará, y su justicia será perfecta. Dios pudo haber creado seres incapaces de rebelarse, ángeles sin opción, humanos programados para obedecer. Pero entonces no habría relación, no habría amor verdadero, solo una maquinaria celestial perfecta, pero vacía. El libre albedrío es el regalo más arriesgado y a la vez el más sagrado, porque permite que cada criatura decida por sí misma si permanecer en la luz o apartarse de ella. Es precisamente esa libertad lo que hace que la adoración tenga valor, porque no nace del miedo ni de la obligación, sino de una elección. Lucifer eligió el orgullo, los ángeles caídos eligieron seguirlo, y el ser humano, desde el Edén, también se enfrenta a esa misma decisión, obedecer a su creador o confiar en su propia voz. El amor impuesto deja de ser amor, se convierte en obediencia forzada. Dios no quería un universo de súbditos aterrados, sino de hijos libres que le respondan por convicción. Por eso no interrumpió de inmediato la rebelión. Si lo hubiera hecho, el resto del universo podría haber interpretado que el amor divino es frágil, que la obediencia solo se mantiene bajo amenaza. Al dejar que el mal siga existiendo por un tiempo, Dios está mostrando algo mucho más profundo, que su gloria no necesita aplastar para imponerse, que su luz no depende de apagar todas las demás voces, sino que brilla con tal intensidad que tarde o temprano todo engaño se revela como sombra. Dios no espera porque haya perdido el control, sino porque su victoria está asegurada desde el principio. Cada segundo de existencia del enemigo es una demostración de la paciencia divina que convierte incluso la rebelión en testimonio. Al no borrar inmediatamente a Satanás, Dios está enseñando una lección eterna, que el mal nunca prospera, que la mentira jamás puede sostenerse y que la verdadera libertad florece solo en la verdad. Así, cuando el juicio final se cumpla, nadie podrá dudar de la justicia divina, porque todo habrá quedado expuesto. Satanás no será destruido en secreto, sino derrotado públicamente, para que el universo entero entienda por qué la luz siempre vence a las tinieblas. Jesús no explicó la eternidad con tratados teológicos, sino con historias sencillas que escondían verdades profundas. Una de ellas es la del trigo y la cizaña. El dueño del campo, al ver la mala hierba, pudo haber arrancado todo de inmediato, pero esperó, porque destruir antes de tiempo significaba perder también lo bueno. Esa parábola es una ventana al corazón de Dios. El mal no es eliminado aún, porque arrancarlo sin proceso dañaría la cosecha que todavía está creciendo. De la misma forma, Satanás y los ángeles caídos siguen existiendo porque su presencia, aunque dolorosa, sirve para revelar quién es fiel y quién no, quién permanece en la luz y quién se inclina ante la sombra. La mayor prueba de que Dios no improvisa está en la cruz. Allí Jesús derrotó el poder del enemigo, no con ejército ni con espada, sino entregando su vida. Si el Señor hubiese destruido inmediatamente a Satanás, nunca habríamos visto el alcance de la gracia, ni comprendido la magnitud del amor que entrega todo para redimir. En la cruz quedó claro que el enemigo puede intentar, pero no puede vencer. Que la mentira puede parecer fuerte, pero la verdad se impone incluso en el silencio de una tumba. Y que la justicia divina no siempre llega en el instante, pero siempre llega en el momento perfecto.
El mal existe, sí, pero no tiene la última palabra. Cada día que Satanás sigue respirando es también un día más para que los hombres se arrepientan, para que el Evangelio alcance corazones y para que el amor de Dios siga transformando vidas. La espera de Dios no es solo paciencia con el enemigo, es también misericordia con nosotros. El propósito eterno no es solo condenar al caído, sino restaurar al que aún puede volver. Por eso, cada tentación, cada dolor, cada sombra que enfrentamos en este mundo es también una oportunidad de ver cómo la luz del cielo sigue brillando. El juicio final no solo será la derrota del adversario, será también la celebración de cada alma que eligió creer en medio de la batalla. El libro de Apocalipsis revela que el enemigo no escapará indefinidamente. El dragón, la serpiente antigua, Satanás, será atado por 1000 años y finalmente arrojado al lago de fuego. Esa imagen no es solo juicio, es el cierre de una historia que comenzó con un pensamiento de orgullo en el cielo. Allí, delante del trono blanco, no habrá negociaciones ni excusas. Todo lo oculto será revelado, y el mal será mostrado por lo que siempre fue. Un engaño sin futuro. Ese destino no es producto del azar ni de una batalla incierta. Es el cumplimiento de un plan que Dios estableció desde el principio, donde cada acto del enemigo, cada mentira y cada rebelión se convertirán en pruebas de su derrota inevitable. Cuando el juicio termine, no quedará espacio para la sombra. El cielo y la tierra serán renovados, y el recuerdo del mal servirá como advertencia eterna para toda criatura consciente. No habrá más lágrimas, ni dolor, ni muerte, porque el propósito de Dios nunca fue el sufrimiento, sino la vida abundante. En ese nuevo orden, la libertad seguirá existiendo, pero ya no habrá duda, porque todos habrán visto lo que significa apartarse de la luz. El universo volverá a vibrar en armonía, como en el principio, pero esta vez con una gloria mayor, la de haber atravesado la historia del mal y comprobar que solo el amor de Dios permanece para siempre. Satanás no fue destruido inmediatamente para que toda criatura entendiera la diferencia entre la verdad y la mentira, entre el amor y la rebelión. Pero llegará el día en que su voz será silenciada, no porque Dios necesitara vencerlo, sino porque ya no habrá nada más que demostrar. La paciencia habrá cumplido su propósito, y la justicia será completa. La victoria de la luz no será solo el fin del mal, será la confirmación de que el amor de Dios es más fuerte que la rebelión, que su paciencia es más poderosa que la impaciencia y que su justicia es más perfecta que cualquier venganza. Ese será el día en que todo ojo verá, todo corazón comprenderá, y toda rodilla se doblará no por obligación, sino porque la verdad será incontestable. Si crees que la palabra de Dios sigue transformando vidas, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Así este mensaje llegará a muchos más que hoy necesitan esperanza.